¿Qué tal, alumnos? El tema de hoy es transmisión de los caracteres hereditarios. Lo que se pretende lograr es que reconozcan la función de los cromosomas y genes en la herencia. El orden en que aparecen los pares de bases en el ADN es muy importante, ya les había dicho. No aparecen de forma aleatoria ni aparecen al azar. Va a haber un orden, timina con adenina, guanina con citosina y así sucesivamente. Entonces, esto es muy importante para la formación de proteínas, ya que una secuencia determinada corresponde a un tipo de instrucción precisa. Si el orden de esta base cambia, la instrucción dictará la formación de una proteína totalmente diferente. Entonces, sucede de la misma manera con las letras de nuestro abecedario. Pueden formar diferentes palabras con solo cambiar el orden en que se presentan, como el ejemplo de la clase en Zoom, que yo les decía que formaran 4 palabras con la letra A, O, R y M. Y ustedes formaron las palabras mora, Roma, amor y ramo. Entonces, estas palabras tienen un significado diferente y las letras por sí solas, no dicen nada. Entonces, por todo esto, la doble hélice puede ser como la portadora de la información en forma de un código, como si fuera un mensaje que está en clave. El orden de esos nucleótidos representa un mensaje que puede interpretarse como formar la proteína para el color de ojos verdes, por ejemplo. Entonces, el código genético rige la secuencia de los nucleótidos y, por lo tanto, de él depende la formación de todos los órganos y las estructuras del cuerpo. Entonces, comparándolo, el código genético es como un diccionario que permite interpretar la información escrita en el lenguaje de los nucleótidos y pasarla al lenguaje que nuestras células entienden para producir los materiales que conforman nuestro cuerpo. Así bien, la genética es la ciencia que estudia los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios, es decir, aquellos rasgos transmitidos por los progenitores a sus descendientes de generación en generación, como el color de la piel o de los ojos, la forma de la cara, el tamaño de las orejas, etc. Pero también algunas enfermedades, como la diabetes o el daltonismo, son caracteres que se heredan. Como pudiste observar al identificar o al ver tu álbum familiar, aunque estos rasgos se repitan en el seno de una familia o de tu familia, no necesariamente aparecen en cada generación. Entonces, en la actualidad se sabe que la información genética se localiza en los cromosomas, como ya habíamos dicho. Se localiza en los cromosomas. En el momento en que la célula se va a dividir, los filamentos de ADN que se encuentran dentro del núcleo se enrollan de manera muy compacta y es posible apreciarlo solo bajo el microscopio. Estas cadenas de ADN súper enrolladas y condensadas se separan en pedazos lineales que son los cromosomas. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas constituidas cada una de ellas por ADN. Las cromátidas hermanas se unen en un punto llamado centrómero, tomando el aspecto de X. Entonces, un cromosoma contiene numerosos genes, por lo que durante la división celular los cromosomas son los encargados de transportar a dichos genes y por tanto el ADN a cada célula hija. Entonces, un gen es un fragmento de ADN que lleva la información para conformar los caracteres hereditarios. Entonces, un gen lleva la instrucción para fabricar proteínas. Ahora, el locus es el lugar que ocupa un gen en un cromosoma y en plural se dice loci.
Entonces, este gen es el segmento de ADN que se encuentra en el cromosoma. Ahora, los genes determinan la mayoría de las características de los seres vivos y no solo las físicas, sino también rasgos como la manera de expresarse, moverse, gestos como la forma de reír o la producción de ciertas hormonas y hasta la predisposición de algunas enfermedades. Ahora, este, este alelo va a ser cada una de las diferentes formas que puede presentar un gen. O sea, que un alelo es la variante de un gen. Entonces, un alelo dominante es aquel que se presenta mayormente ahí, o que presenta esa característica, y se reconoce con la letra A mayúscula. Y con A minúscula se reconoce a un alelo recesivo. Entonces, estos alelos forman individuos que son heterocigóticos o heterocigotos, que es decir, para un mismo gen tienen dos versiones distintas de alelos y la manera de expresar las dos versiones es con A mayúscula y A minúscula. A eso se le conoce como heterocigoto, o sea, diferente. Y los genes que se sitúan en el mismo lugar son genes homólogos o cromosomas homólogos. Entonces, se puede dar que el individuo fuera homocigoto o homocigótico porque las versiones de sus alelos son iguales y se reconocen con dos letras mayúsculas, A mayúscula o dos A minúscula, que son iguales, no hay combinación. ¿Ok? Ahora, em, el conjunto de genes de un organismo que es heredado de sus progenitores constituyen el genotipo. Como los genes están en las células, el genotipo no se puede observar a simple vista. Entonces, el genotipo es ese conjunto de genes que tiene un individuo y que fue heredado de sus progenitores, o sea, de nuestros padres. En cambio, algo que sí podemos ver es la expresión del genotipo, es decir, el aspecto físico o apariencia de un individuo al cual le vamos a llamar fenotipo. Entonces, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Entonces, ya vimos que un gen puede presentarse en varias versiones, por lo que cada carácter hereditario se presenta en formas distintas o también alternativas. Entonces, se puede expresar en forma del color de los ojos, del color de piel, de si tienes pecas o no, si tienes el tamaño de las orejas, si puedes hacer taquito con la lengua o el tamaño de tu lengua. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, como ya lo habíamos platicado. El par 23 son los cromosomas sexuales, X y determinan el sexo. En total son 46 cromosomas, una mitad se hereda del padre y la otra mitad se hereda de la madre. Ahora, eh, pues, ¿cómo sabemos todo esto? ¿O cómo se pudo tener las bases de esto? Gracias a
las investigaciones o leyes de Mendel. Bueno, este monje naturalista austriaco, él se encargó de sentar las bases de la herencia moderna y se le considera actualmente el padre de la genética. Él hizo más que tener afición por la religión, hizo varias investigaciones y observaciones en plantas, sobre todo en chícharos. Él seleccionó 7 caracteres observables en estas plantas y las polinizó, realizó varios cruzamientos y estudió la descendencia a lo largo de varias generaciones. Hizo un análisis sistemático y cuantitativo de estas proporciones y hoy en día tiene 3 leyes, de las cuales vamos a hablar de 2 solamente. Y bueno, pues él estudió la hibridación de 2 variedades de chícharos con los caracteres observables que les mencioné, como el color de la flor, si es púrpura o blanca, la posición de la flor axial o terminal, la forma del guisante redondo o arrugado, la forma de la vaina, el color de la vaina amarilla o verde, el color del chícharo, si era amarillo o verde. Bueno, pues en su primera ley, él, él estudió la transmisión de un único carácter entre la generación parental y sus descendientes. Entonces, este, hizo una polinización de razas puras de carácter semilla amarilla y una raza pura de carácter semilla verde. Las cruzó y el 100% se obtuvo híbridos con semilla amarilla. Entonces, por lo tanto, dijo que el carácter amarillo es el carácter dominante sobre el carácter verde. En la segunda ley estudió la segregación de estos caracteres. Entonces él dijo, ¿qué sucederá si autofecundo los híbridos de la F1, que fue la obtención de reproducir estas razas puras, y obtuvo una proporción de 3/4 partes, es decir, el 75% de semillas amarillas y el 25% de semillas verdes. Siempre encontró esa proporción de 3/1 entre el carácter dominante y el carácter recesivo. Entonces, estas leyes son muy importantes a la hora de preguntarnos el por qué el parecido con los padres o por qué el parecido con los abuelos. ¿Ok? Las actividades que les propongo es que investiguen un poco más acerca de la biografía de Gregorio o Gregor Mendel y van a definir e ilustrar los siguientes conceptos. Ya los habíamos establecido en las clases anteriores, en esta clase. Van a observar el parecido entre los abuelos, padres o ustedes, entre sus hermanos, y van a escribir los rasgos que se hayan heredado más entre ellos. Todo esto a mi correo cubear99@hotmail.com.